Aquí hay veces que necesitas poner tus ideas en acción. A que a veces te encuentras con esa cosa, ese proyecto que tienes ahí, que lo postergas y lo dejas para más adelante y te gustaría ponerte y hacerlo y terminarlo, ¿verdad? Bueno, pues las flores de Bach te pueden ayudar para eso. Por ejemplo, tenemos la flor de clematis, que la flor de clematis es una flor que te ayuda en la concentración. Hace que no estés despistado, que no estés en tu ensoñación y te hace estar más en el momento presente. Entonces te ayuda para concretar. Después tienes la flor chestnut bud, que es el brote de castaño, que lo que hace es que te ayuda a que no tropieces dos veces con la misma piedra. Es decir, que eso que estás repitiendo de dejarlo y dejarlo, eso que estás haciendo, pues que pare y que te puedas concentrar y asimilar y que puedas llevar esas ideas en acción. Después tienes la flor de cerato, la flor de Bach cerato, que esta flor te ayuda a concentrarte. Si estás muy disperso, tienes como muchas cosas que hacer, lo que hace es que te ayuda a focalizar y a que te concentres en eso hasta terminarlo. Después también tienes flores de California, te voy a decir un par de flores por si quieres añadirlas. Una es zarzamora, que es exactamente para concretar proyectos, para llevar ideas a la acción. Es como muy específica para eso. Y luego tienes la flor madia, que la flor madia su función es ayudarte a terminar los proyectos, a cosas que tengas ahí pendientes, que te falta un poquito por terminar o que todavía no has cerrado completamente. Entonces la flor de madia te ayuda a concretar. Así que ya sabes, ya no hay excusas.